¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Pues ya es viernes 26 de abril del 2021. Hoy quiero aprovechar porque quiero mandar un saludo muy especial a mi hija Iris, que hoy cumple 16 años. Sabes que te amo mucho, que eres una parte muy importante en mi vida, que eres aquella personita que le da luz a mi vida. Te amo, hija. Pero bueno, vamos a entrar con un tema muy controversial que ya habíamos platicado, que tendríamos una secuencia de programas en donde hablaríamos sobre las cuestiones de pareja. Y hoy me da mucho gusto presentar a Fernanda García. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy Mándale un feliz. saludo allá a toda la gente que nos está viendo. Hola a toda la gente de YouTube que nos hace el favor de seguir este gran programa. Ya verán que les va a ir gustando todos estos temas controversiales que vamos a tratar. Bueno, Fernanda es abogada de profesión, maneja toda esta cuestión de derecho civil y por eso es la intención de invitarte, porque bueno, vamos a hablar sobre el divorcio, ¿sí? Vamos a hablar de toda esa parte de la afectación psicológica cuando existen hijos, pero también de esa parte legal, porque muchas veces hay temas que se relacionan, ¿sí? O sea, la parte de la psicología y la legalidad tiene mucho que ver. Y más cuando estamos hablando de esta parte de la separación. Fer, cuéntanos un poco desde la parte legal, ¿qué es el divorcio? Ok, el divorcio es básicamente ese término del vínculo matrimonial. Vamos a hacer esa ruptura del contrato matrimonial que se adquirió con el cónyuge. ¿Y qué es lo que nos va a traer el divorcio? Pues básicamente el término de todas esas obligaciones maritales que teníamos con la otra persona. En este divorcio, lógicamente, tiene que haber un convenio sobre cómo van a quedar administrados los bienes que se adquirieron dentro de lo que es la sociedad conyugal y sobre todo si hay niños de por medio, pues todo lo relacionado a ellos desde la guardia y custodia, desde la guardia y custodia y la patria potestad, así como también todos aquellos, pues todas estas situaciones que se derivan de ello, por ejemplo, lo que es la cantidad de la pensión que se le va a otorgar al niño, todo lo que es en cuestión de esta situación del régimen de visitas y demás factores que se van a tener que aclarar muy minuciosamente dentro de este convenio. Bueno, estábamos hablando que cuando hay una conformación de pareja, estamos hablando de dos personas completamente distintas. Ya en programas anteriores hablamos de esa etapa del enamoramiento, toda esa parte padre. Pero también ya hablamos cuando empiezan las crisis, ¿sí? Cuando empieza la parte del conflicto. Entonces, traemos a dos personas a formar una familia. Cada una de estas personas trae una carga emocional, trae una formación, digamos, familiar, social, cultural, educativa. Entonces vamos a confrontar dos mundos para generar uno, ¿sí? Y de ahí vamos a pensar en que esta pareja tiene hijos. Cuando entramos en crisis y no logramos sustentar o no logramos solventar esta crisis de pareja, nosotros como psicólogos decimos, bueno, lo más favorable es una separación. ¿Por qué? Porque vivir en eterno conflicto trae una afectación hacia los hijos. Pero también el hecho de la separación trae una afectación hacia los hijos. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar su mundo, vamos a cambiar su forma de vida, vamos a cambiar la forma de ver las relaciones, porque papá y mamá ya van a estar separados, porque no se van a ver a diario, porque vamos a romper afectos, porque vamos a romper emociones y porque, como decía, estamos cambiando el mundo. Vamos a tener que reestructurar nuevamente al menor a partir de esta separación. Pero tú mencionas dos partes muy importantes, dos figuras muy importantes dentro de esta situación del divorcio. La guardia y custodia y la patria potestad, ¿sí? Que son dos cosas completamente diferentes, como ya lo dijiste. Pero podríamos ser más puntuales, Fernanda, en cuanto a estas situaciones, porque sí son situaciones que afectan mucho el desarrollo posterior
tanto de los padres como de la situación hacia los hijos. Claro, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es identificar en qué consiste la guardia y custodia y en qué consiste la patria potestad. La guardia y custodia consiste básicamente en esa educación que va a llevar el niño, esa educación que va a ser impartida por el progenitor que tenga la guardia y custodia y se va a encargar de toda esta situación que es la educación, que es la salud, que es la forma en cómo se va a comportar el niño, su desarrollo, el día a día. Mientras que la patria potestad es toda la administración de los bienes a los que tiene derecho el niño. Por ejemplo, si el niño es, no sé, le heredaron en vida una casa, lógicamente como niño no puede hacer uso de esa casa porque en primera no tiene esa personalidad jurídica que se adquiere ya con la mayoría de edad. Entonces, la persona que esté a cargo de la patria potestad va a hacer la administración de esa casa a fin de que se encuentre bien ese bien inmueble, ya cuando el niño pueda tener su mayoría de edad y entonces sea capaz de administrar él propio sus bienes. ¿Vale? Entonces, una parte es la guardia y custodia y otra muy distinta a lo que es la patria potestad. Es importante diferenciar esto porque en ocasiones los confundimos y creemos que la guardia y custodia es exactamente lo mismo que la patria potestad y son temas completamente distintos, ¿vale? Ahora, otra situación que hay que tener muy en cuenta es que dentro de un proceso de divorcio, efectivamente los niños son los que más salen afectados en esta situación, como tú lo mencionabas, porque los niños viven en un mundo donde los papás viven juntos. Y obviamente al hacer esa ruptura, de un día a otro ven que los papás ya no están conviviendo juntos y que se la pasan peleando seguramente. Entonces ese mundo que los niños crearon se está rompiendo. O ya de plano se rompió y ya no saben hacia dónde irse los niños. En esta parte del divorcio los niños lo que hacen es pues tratar de que los papás estén juntos, de que estén felices. Y al no saber hacia dónde irse, pues se quedan como en una especie como de limbo, ¿no? Y esa es la parte en la que nosotros debemos de enfocarnos más y no en la situación material. Lamentablemente, dentro de lo que es un proceso de divorcio, los padres se van más por lo material que incluso por sus niños, que es lo que les debería de importar realmente. Ahí estamos hablando de una situación ya adentrándonos más a otro tipo de temas. O sea, esta situación es cabrosa, ¿no? Constitucionalmente, México tiene leyes hasta reconocidas internacionalmente como una de las legislaciones más completas a nivel internacional, ¿sí? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene esa parte de reconocimiento internacional en su redacción. ¿Por qué? Porque abarca muchas situaciones. ¿Sí? Y abarca situaciones de derechos de la protección hacia el menor, hacia el niño y la niña, claro, que fueron ratificados por la Convención de las Naciones Unidas. O sea, México se integró a esta Declaración Universal de los Derechos de los Niños y las Niñas y fueron ratificados en 1994 a rango, claro, constitucional, ¿sí? México tiene una de las mejores constituciones a nivel mundial en cuanto a la atención de los menores. Pero vamos a encontrar también muchas lagunas muchas lagunas legales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros como padres malutilizamos esas figuras de la guardia y custodia y la patria potestad? Porque a veces, como lo hemos mencionado, la ley le da mucha garantía a la mujer en México, ¿sí? Sí. Por cuestiones de género, por cuestiones culturales, por cuestiones emocionales, por cuestiones afectivas, porque se supone que, bueno, la mamá al traer en su vientre al menor durante 9 meses crea o genera lazos más afectivos que el hombre. Pero, ¿qué pasa cuando esas figuras de las que estamos hablando son mal utilizadas? Básicamente pasa que generalmente se le da la guardia y custodia a la mamá, pero muchas veces por esas mismas creencias que tú estás mencionando, los jueces
no ven más allá de cómo es realmente la mamá. Si la mamá realmente es sujeto de poder llevar a cabo las tareas de un progenitor adecuadamente para poder solventar todas esas necesidades que conlleva un niño. Tengamos en cuenta que a partir de un divorcio el niño queda muy afectado y el progenitor con el que se queda tiene que tener esas herramientas suficientes para poder llevar a cabo una adecuada crianza del niño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si salen de un divorcio donde sufrieron violencia, obviamente tanto el progenitor violentado como el niño son muy afectados. Y si el progenitor que fue violentado es quien se queda con la guardia y custodia, obviamente ambas personitas van a necesitar terapias psicológicas para poder salir adelante. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el juez no se da cuenta que esta persona es adecuada para poder llevar a cabo la guardia y custodia, lo único que va a ocasionar en el niño son más consecuencias desfavorables que algo bueno para el niño. Entonces, todo este tipo de situaciones son cosas que la ley desafortunadamente no llega a ver en un panorama amplio, sino simplemente se centra en el que, ok, la guardia y custodia se le va a otorgar a la mamá de los niños de 12 años hacia abajo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Los niños tienen un desarrollo que deben de llevar a cabo. Y si la persona que tiene la guardia y custodia no tiene esa capacidad, entonces más que algo benéfico va a ser algo malo para el niño. Y creo que eso es algo en el que la legislación debe de trabajar muchísimo. Vamos a hablar sobre esta cuestión de violencia, ¿sí? De por sí, cuando hay una ruptura, estamos generando violencia. Claro. Pero obviamente la violencia viene desde atrás. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de una crisis de pareja, de conflicto en pareja, obviamente tiene que ser generado por cierto tipo de violencia, ¿sí? Hemos mencionado aquí en este espacio N tipos de violencias, desde la violencia económica, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual. Toda ruptura viene acompañada de violencia, ¿sí? Dentro de la pareja. Pero también generamos violencia hacia los hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el simple hecho de cambiarles el mundo, ¿sí? Porque ya papá y mamá no van a estar juntos, pues estamos hablando de esa parte de la generación de violencia. Le estamos cambiando la estructura a nuestros hijos. Y hablando nuevamente sobre estas figuras, generamos muchas veces más violencia cuando no llegamos a acuerdos. Y digo, o sea, tienes que llegar a un acuerdo para una firma de divorcio. Claro. Pero yo voy a la parte donde no se respetan nuestros acuerdos, ¿sí? Empezamos con situaciones de, por ejemplo, prohibir a los papás de que van a los hijos, en el caso de las mamás, en el caso de los papás de dejar de dar una pensión, o sea, y varias situaciones que se presentan derivadas de lo mismo. Legalmente, ¿qué se puede hacer en esta situación? Mire, ya una vez, bueno, se supone que ya se tiene un convenio, ¿no? Para poderse divorciar, necesitan, como tú lo dijiste, de firmarlo, estar de acuerdo. Pero ciertamente muchas veces, ya que se divorcian, dejan de cumplirse todas esas reglas que se mantuvieron dentro del convenio. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, por ejemplo, en el caso de las mamás que se quedan con la guardia y custodia de los niños, en vez de que hagan uso de un uso adecuado de esa pensión que les otorga el papá, lo hacen un mal uso, ya ni siquiera es para el bien de los niños, sino para de ellas mismas. En este caso, muchas veces las mamás lo que hacen es utilizar a los propios niños en contra del papá, y la mamá dice, ok, hoy no lo ves porque están mejor sin ti, o demás cosas, ¿no? O sea, muchísimas excusas pueden inventar. En este caso, muchas veces este tipo de situaciones generan más problemas y como consecuencia de ello, pues son más problemas incluso para los niños, más afectaciones para los niños, porque siguen sin tener en cuenta lo que quieren los niños, lo que sienten los niños, porque al igual y los niños quieren seguir viendo a su papá y no los dejan.
¿vale? Entonces ahí se genera también una situación bastante complicada en cuestión de los niños. El papá bien puede estar demandando a lo que es a la mamá, de que no la deja ver, pero ¿qué es lo que pasa? Que a final de cuentas, ok, se puede arreglar esta situación de que los pueden ver, pero ¿qué pasa con los niños? ¿No? O sea, eso es lo que realmente debemos de estar checando, de qué es lo que pasa con los niños. O sea, dejamos de ver a los niños como nuestros hijos y los empezamos a ver como objetos. Y lo peor del caso es que luego utilizamos a los niños, o sea, ya sea intencionalmente o inconscientemente, como objetos para que podamos adquirir cosas de la otra persona solo con el afán de estarle molestando. O por ese rencor que luego le llegamos a tener a esa persona de porque nos hizo daño. Entonces esta situación, o sea, se puede demandar, sí, pero yo creo que lo que más deberíamos de checar es el bienestar de los niños, porque como tú lo dices, o sea, realmente llegan a ser bastantes consecuencias. Si ya fracturamos ese mundo pues ideal para el niño con el divorcio, lo seguimos fracturando aún más con este tipo de situaciones, ¿no? De ni siquiera poder convivir bien con los papás. Hablamos de este tipo de vacíos legales que muchas veces pasamos desapercibidos, ¿sí? Y no tanto por el hecho de los padres, porque los padres están en conflicto, ¿no? Los padres van a estar peleando si hay bienes y a fin de cuentas las cuestiones de la pensión, del régimen de visitas con los hijos y demás. Están en esta parte del conflicto todavía. Pero en la parte de nosotros como profesionistas también existen ese tipo de lagunas, ¿no? Bueno, yo ahorita, por ejemplo, estoy estudiando un diplomado sobre psicología forense que habla precisamente sobre todos estos temas, la afectación de los menores en situaciones de violencia, ¿sí? Claro. Volvemos un poco a este tema del divorcio. El divorcio es generador de violencia para el menor, ¿sí? Así es. ¿Tú qué le podrías decir a los profesionales o qué opinión tendrías acerca del trabajo de los profesionales? Tú que has estado en juzgados y defendiendo parejas en divorcio y demás. O sea, ¿cómo ves toda esta parte de la atención profesionalizada hacia este tipo de situaciones? Ok, mire, la verdad es que yo siento que falta mucho en nuestro país ese sentimiento, esa noción de que no podemos tratar a un niño igual que una persona adulta. Muchas veces en los juzgados, en las audiencias, vemos que realmente al niño se le habla como si fuera adulto y como si nos pudiera entender así como estamos hablando tú y yo ahorita. Cuando la verdad es que no es cierto, a los niños se les tiene que tratar de forma distinta. O sea, si nosotros sometemos a un niño a una declaración bajo presión, difícilmente vamos a poder obtener una declaración con un mensaje que nosotros queramos escuchar. Obviamente tenemos que tener en cuenta que el niño no va a coordinar exactamente las mismas ideas a como nosotros las podemos coordinar, ¿no? O sea, creo que en este sentido a los profesionistas que tratan con niños les hace falta tener ese tacto para poder hablar con ellos, para poder entenderlos, para que los niños puedan abrirse y que sobre todo expresen lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren y sobre todo lo que sienten, porque eso es algo que se debe tener mucho en cuenta a la hora de dictaminar un fallo a favor de alguien que pueda tener la guardia y custodia del niño. ¿Por qué? Porque si yo como juez me pongo a pensar nada más en el bienestar de los padres para que ya no se estén peleando, estoy dejando a un lado lo que es el bienestar del niño. ¿Y qué es lo que vamos a generar a raíz de esto? De que el niño crezca con rencores, de que el niño crezca con miedos, y lo único que vamos a hacer es que el niño a futuro pues muy probablemente va a tener problemas y va a pensar que los problemas que vio en casa son de lo más común. Sí, porque estamos hablando desde esta parte también de la psicología del menor, o sea, cómo vamos estructurando la parte de la personalidad. Y cuando nosotros vivimos en conflicto,
lo más probable es que cuando seamos adultos vamos a generar toda esa parte de conflicto, ¿sí? Empezamos con situaciones desde la parte de la alianza, porque, o sea, el hecho de poner a los hijos en medio de una situación de divorcio ya tiene que ver con esa parte de ¿a quién le hago caso? ¿A mi papá o a mi mamá? Y empiezo a generar alianzas, empiezo a generar inseguridades, empiezo a generar miedos, y más cuando hay toda esa parte de violencia que decíamos tenemos que confrontar ya sea el padre o la madre. Entonces también estamos generando situaciones de incertidumbre. Como siempre les hemos comentado, o sea, a fin de cuentas cuando se presentan estas situaciones que rebasan ya la parte consciente, ¿sí? Cuando ya no lo podemos controlar, o sea, existen pues profesionales, ¿no? En este caso, Fernanda, desde la parte de la asesoría legal, y digamos, bueno, pues la parte de la psicología que también es muy importante, porque como siempre hemos mencionado, o sea, el hecho de entrar a terapia de pareja no quiere decir que yo voy a continuar con mi pareja y vamos a ser felices para siempre, ¿sí? Aquí de lo que se trata es de generar acuerdos. ¿Por qué? Porque si voy a separarme, que sea una separación a donde no afecte ni a la pareja, ni mucho menos a mis hijos, ¿no? Y creo que la cuestión legal también tiene ese fin. Así es. O sea, el fin de lo legal es que pues terminen los problemas, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que busca la ley es el bienestar del menor. En este caso, cuando hay menores, se supone que lo que se tiene que buscar es el adecuado desarrollo de un niño, tanto física como mentalmente. Ese es lo primordial que debe de subsistir en lo que es en un proceso de divorcio. O sea, ver por el bienestar del niño. Sin embargo, muchas veces en esta situación pues fallamos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las leyes lo que hacen es decir, ok, la guardia y custodia va a ir con la mamá, por ejemplo. Pero es lo que te decía en un principio, o sea, si vemos que la mamá realmente no es una persona apta para poder criar al niño, ¿por qué le vamos a dar la guardia y custodia a la mamá cuando sabemos que ella no tiene esas herramientas emocionalmente bien establecidas para poder llevar a cabo un desarrollo adecuado para el niño? Si bien sabemos, el desarrollo de un niño es fundamental. O sea, lo que no se aprende en la infancia ya después difícilmente se va a poder aprender. O sea, necesitamos que la persona que se quede con la guardia y custodia sea una persona saludable en todo sentido. Actualmente, pues, ya no es ni siquiera necesario que la persona que tenga la guardia y custodia tenga un ingreso estable. Eso es lo que ya marca las leyes, cuando antes decían que se tenía que tener algo económicamente bien estable para poder sacar adelante al niño. Ahorita ya las leyes dicen que no, que eso ya no es necesario. Simplemente con que se decrete la guardia y custodia a la mamá, ya está bien. Cosa que desde mi punto de vista yo te puedo decir que no siempre es lo mejor. A veces incluso el padre puede ser la mejor opción para poder criar a los niños y la mamá que tenga el régimen de visitas. Pero ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente en nuestro país difícilmente se da la guardia y custodia a un papá. El papá tiene que tener pruebas muy fehacientes de de que la mamá no es una persona adecuada para poder criar al niño. ¿Y cómo se obtienen estas pruebas? Pues no sé, se tienen que tener exámenes, por ejemplo, de que la mamá tiene algún problema psicológico o sufre de alguna enfermedad. Un problema farmacológico. Claro, entonces es muy difícil que a un papá se le dé desafortunadamente esta guardia y custodia del niño. Cosa que se debería de tomar también en cuenta. Al final de cuentas, los papás también son personas que pueden llevar a cabo estas tareas. Y yo creo que es algo que deberíamos de cambiar en nuestro país, la verdad. Fer, ¿qué te parece si estos temas de vacíos legales los seguimos comentando en un próximo video? Porque bueno, creo que la gente de la audiencia, o sea, le va a generar también este tipo de situaciones de
de querer conocer un poco más sobre el tema, ¿no? Claro. Pero, ¿qué te parece si lo vemos en otro video y Sí. vemos toda esa parte del vacío legal que existe? Porque efectivamente hablamos de cuestiones de género, de cuestiones legales, de cuestiones sociales que facultan que generan esta parte de darle la patria potestad a la mujer. Perdón, la guardia y custodia. La guardia y custodia. La guardia y custodia. Pero también está esa parte de que muchas veces como hombre, o sea, quedamos con esa situación de incertidumbre porque también nos sentimos aptos y porque nosotros también somos personas generadores de afectos, de emociones y demás. Entonces, a veces esos vacíos legales generan también violencia en los menores. Así es. ¿Qué te parece si lo platicamos en un próximo video y hablamos sobre toda esa parte de derechos y obligaciones? Claro que sí. Bueno. Perfecto. Esto es Relatos Ocultos de la Mente. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a continuar con este tema que está muy, muy interesante. Fer, muchas gracias por estar con nosotros. Fer también es parte de esta familia de Relatos Ocultos de la Mente. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de esclarecer este tipo de situaciones que muchas veces no se ven, pero aquí estamos para aclararlas y debatirlas. No se ven, pero existen. Existen, exactamente. Bueno, un agradecimiento, Fer, por estar aquí con nosotros y bueno, un agradecimiento a todas las personas que nos ven en el canal, que hacen comentarios, que nos proponen temas. Y para cerrar, como siempre, agradecimiento especial para Ivette Bautista y Bruno García. Yo soy José Manuel Quintanar, psicólogo. Nos vemos el próximo lunes en Relatos Ocultos de la Mente. Nos vemos el lunes. Hasta luego.